Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Espero que tenga su Biblia abierta en el capítulo 21 del Santo Evangelio según San Mateo. Que además es muy interesante, pastor, ese pasaje. Porque después de tanto trasegar, el Señor Jesús logra algo muy importante, ¿cierto? De alcanzar ese reconocimiento del pueblo. Porque lo que se da en ese pasaje es el reconocimiento del pueblo acerca de quién es Jesús en el campo humano. La entrada triunfal a Jerusalén. Leamos, mi estimado Mauricio, del verso 1 al verso 11. ¿Le parece? Amén, hermano Carlos. Dice la palabra del Señor. Ubica el micrófono mejor. Eso sí. Dice la palabra del Señor. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desátala y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Impresionante pasaje. Y me llama la atención porque pues aparece en los 4 evangelios. Sí, es uno de los episodios contados en los 4 evangelios y que es significativo, ¿no? Este es un momento cumbre en la vida de Jesús. Su entrada a Jerusalén es un cambio en todo lo que ha venido haciendo en su predicación, y digamos que de algún modo a partir de ahí comienza un nuevo episodio en la historia de la vida de Jesús. Me recuerda el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hablando del episodio de la soberanía que hay acá, ¿no? Claro, porque mire que si usted se detiene a mirar el pasaje, pues hombre, hay un caso que me llama mucho la atención y es la orden que él da. Vayan a la aldea del frente, ahí hay un asna con su pollino, desatadlos y traédmelos. Marcos hace más énfasis en el pollino. Pero a lo que yo voy es, hombre, imagínese usted que alguien llega a llevarse la mamá y el hijo, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Cuál sería la reacción de uno? Venga, ¿cómo así? Por ninguna razón. Pero me llama mucho la atención lo que Jesús dice. Si alguien les dice que por qué lo hacen, dígales que el Señor lo necesita. Esa es una parte muy importante. 2, Jesucristo le gusta 0 kilómetros. Amén. Algunos confunden la humildad, ¿no? Con andar sin zapatos, no bañarse, tener la casa volteada al revés. Hay lugares que uno ha visitado en estos más de 40 años donde el olor de la casa es bastante desagradable. Entonces,
surge aquel cuento, es que es una familia muy humilde, ¿sí? Y lo que son es abandonados. Sí, aquí el pastor está diciendo de otra manera, al estilo norte santanderiano. Bueno, pero es muy interesante que se entienda que la humildad no se mide por la presentación, Amén. ni por el estrato. La humildad es una actitud de lo más profundo del individuo que lo lleva a pensar que no es más que nadie y que lo que tiene pues es simplemente un favor de Dios. Aquí uno mira a Jesús que ha dicho, aprended de mí que soy manso y humilde. Y en esa mansedumbre y en esa humildad, él dice, yo quiero un burro que nadie lo haya montado. ¿Ah? Amén. Y es que eso tenía su connotación importante. No, pero mira que quiero como contextualizar. Si hoy ven a un cristiano en un vehículo último modelo, ¿qué dice la gente? Orgulloso. Creído. Agrandado. Hay una cantidad de adjetivos es que se dice. Y eso es que cristiano. Exactamente. Podría vender todo eso. Eso. A los Mire, pobres. exactamente. Tanta gente aguantando. Sí. Pero yo le quiero decir una cosa. Si Jesucristo estuviera ejerciendo su ministerio hoy en la tierra, como en aquel tiempo, Jesucristo se subiría a un Ferrari. Seguro. Amén. A un Maserati. A un BM. A un Bugatti. Y algo muy importante, 0 kilómetros. Espero que no me vayan a malinterpretar, porque si ustedes no sabían, Jesucristo hoy le gusta subirse a un carro 0 kilómetros. Cuando yo he tenido alguno, entonces él siempre va conmigo. No me ha dejado. Amén. Sí. Esto para decirle a la gente de que Jesús pudo decir, tráigame en el burro más gomoso, que tenga peladuras, que esté viejo, que no, porque yo soy Humilde. Pero la humildad no se demuestra de esa manera. Sí. La idea de esta reflexión es que entendamos que hay pobres soberbios y hay ricos humildes. Amén. Y hay unos que son tan humildes que se caracterizan por su soberbia. Entonces, aquí hay que aprender a entender qué es humildad, porque con Dios no es como la gente mira. La humildad es de esos atributos o esas virtudes que cuando las asumes dejan de ser. Entonces, cuando asumes ser humilde, dejaste de ser. Exacto. No es que yo soy muy humilde, ya. Ya. Simplemente está diciendo, soy humildemente soberbio. Interesante, ¿no? Sí, muy interesante. Y es muy interesante nuestro entorno pentecostal exponerla, porque de algún modo la tradición nos ha llevado a creer en esa falsa humildad, ¿no? En la falsa humildad de los escenarios, de los templos, de la vestimenta del pastor. Uno no creería, ¿no? Pero en ocasiones se señala al que de algún modo se viste bien, entonces qué falsa humildad. O bueno, o el lugar donde vive, si es muy arreglado, muy bien. Y asumimos entonces bajo esa presunción de humildad el hecho de que no pudiésemos tener eso. Y aún yo en ocasiones veía, no sé si a ustedes les ha pasado, hacen la comparación de los votos de pobreza, ¿no? Ah, sí. Así es. Y entonces uno dice, pero venga, no creo que Pero sea son humildemente conveniente. soberbios. Por eso, a eso voy, como que, y en nuestro contexto entonces es muy aplicable. Usted recordará cuando ungieron al amigo de Roma, el boom de la noticia era que había abordado un Renault 4. ¡Qué humildad! Sí. Y eso era el ejemplo de humildad. Pastor, y una vez un anciano me dijo algo que creo que se me quedó mucho en el corazón. Y me decía, no era letrado, no era estudiado, pero me decía, la humildad no necesita ser mostrada,
ni nombrada. Y es que en Ezequiel, por ahí están diciendo que el volumen está bajo. Ah, bueno, gracias. en ese orden de ideas es importante también evaluar que hay veces nosotros inclusive creemos que la humildad es que Jesús haya entrado en un pollino, ¿sí? Y resulta y pasa que en la tradición era parte de la realeza no entrar en un caballo blanco grande, y no, era parte de la realeza. Es decir, el protocolo para manejar toda esa realeza era entrar en un animal que también identificara que era un animal manso, que era paz. Y que además fuerte. Sí, entonces ese mensaje se mandaba, o sea, cuando se habla un poquitico de la entrada del Señor, él sí tomó en cuenta todos los detalles de la época, de la sociedad de la época, para que lo identificaran exteriormente, cómo iba entrando, y que pudieran reconocerlo de esa manera. Como lo que él es. Sí, que él iba entrando como rey, porque tenía todos, déjeme decir así. Había reunido todo. Todo para entrar como rey, y hasta el más simple podía comprender que ese que iba montado en ese asno, el símbolo era un símbolo de realeza. Es muy interesante el aporte que nos hace el hermano Mauricio, porque antes de Jesús ha hecho una campaña suficiente como para que en el momento de entrar a Jerusalén no quede duda quién es él. Amén. Y es que se podría decir que en pocas palabras se cumplió con el mínimo hasta el más alto estándar de los protocolos. Sí. Completo. Se hizo como se tenía que hacer en la época y eso es, incluso como usted decía, pastor, esa entrada de Jesús cumplió con muchísimas profecías que había. Dice el libro de Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Pero bueno, pero yo sí quisiera un poco discrepar. Está bien. Está bien. Discrepar. Porque en ese caso también enriquece el análisis del pasaje, que entre otras cosas me parece muy importante conocer las diferentes vertientes en relación a un determinado pasaje de la Biblia, porque nos abre un panorama a través del cual al final podamos fijar una posición cada uno de una manera sana, aplicando la Biblia en un verdadero sentido, que eso es lo que nos ocupa acá. Vale, es que es interesante el contraste de la historia, ¿no? Israel en ese momento estaba siendo gobernado por el Imperio Romano, que se caracterizaba por hacer entradas triunfales de sus emperadores en caballos de una raza muy pura. Y siempre eran blancos. Exactamente, y además rodeados de un gran ejército. Los momentos en el cual, por ejemplo, Julio César da inicio al Imperio Romano como tal, después de esa historia de Rómulo y Remo y todo aquello, y cruza un río que se llamaba el Rubicón, y entonces él sabía que después de esa entrada ahí se venía él a instaurar ese reino. Entonces, la entrada de Jesús, solo quiero es contrastar, ¿no? Lo sí, distinto no es que es contradecir, sino contrastar. Sí, eso sí, yo ya dije, ¿será que estamos en una falsa doctrina? Y en cambio Jesús, a eso vamos, al contexto, en el ideario del judío de la época estaba la idea de que la entrada del emperador o del rey debía ser con una rimbombancia, bueno, y Jesús en cambio entra a Jerusalén en un momento en el que hay una transición total, o sea, a partir de ahí comienza lo que la gente denomina la pasión de Cristo. Los últimos 7 días en la vida de Cristo comienzan con la entrada triunfal. Si uno revisa, el mayor contenido de los 4 evangelios está centrado en ese episodio, en la pasión de Cristo, es el enfoque. Entonces es interesante cómo Jesús entra no en un caballo, sino en un pollino, no rodeado de un ejército que le diera la altura, sino rodeado de unos discípulos que en su mayoría no tenían ninguna experiencia en la guerra, porque sí tenía uno que era bien el celote, ¿no? El celote era
de un grupo al margen de la ley, ¿sí? Era un bandido. Bueno, yo no quise estar en este video. No, pero eso es. Sí, claro que sí. Él era un subversivo. Sí, claro, él era la subversión intentando restaurar Una nueva él era un política. Nacionalista. Eran Buscaba los- la independencia absoluta del guayo romano. Ajá, así era. Entonces, ese contraste es muy interesante, ¿no? Lo que hace Jesús. Y a mí me llama la atención un hecho en particular del que yo creo que es interesante hablar. El hecho de que es una entrada triunfal, pero es una falsa coronación. Él sí era el verdadero rey, el verdadero Mesías, pero lo que hizo la gente fue una falsa coronación, porque ese día está en una supuesta entrada triunfal, pero en menos de una semana está siendo crucificado y le están poniendo una corona a modo de burla, no a modo de un De triunfo. rey. Y a mí me hace pensar esto, ¿no? Nosotros en el ámbito del arte somos a veces muy críticos. Hubo una canción no pentecostal que decía, con una corona de espinas te hiciste rey por siempre, ¿no? Que poéticamente es muy significativo, o sea, poéticamente hablando, ¿no? Si nos vamos al ámbito teológico, esto alguien dirá, no, él es rey eterno de los... Sí. Pero poéticamente es muy significativo ese contrasentido de decirle, mire, este es el rey, pero él se hizo rey. Entonces, y en cambio los pentecostales hicimos otra canción que él no se hizo rey con una corona de espinas, pero era contrastar el arte, ¿no? Entonces lo que me llama la atención, este es un rey que fue coronado falsamente, es lo que quería anotar. O sea, la gente no lo coronó como lo que aparentemente se da, sino que realmente había un trasfondo que era la burla, Eso. que era el escarnio, que era estigmatizar. Aunque Jesús en su carrera había hecho lo suficiente para que el pueblo llegase a pensar que sí era el rey. Lo que dice el hermano Mauricio utiliza el término credenciales. Sí. La había mostrado Todas. Y es que normalmente aquí en esto, ese es el típico ejemplo de lo que es ovacionar a Dios sin conocimiento. Es el típico ejemplo. Porque ahí lo estaban ovacionando y fíjese que las palabras que utilizaron fueron palabras dirigidas a un rey, ¿sí? Hosana, ¿sí? Hosana era una ayúdanos, era una palabra que en alguna traducción nos enseña eso. Y esta palabra dice, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas. Era una ovación en la emocionalidad, pero no en el conocimiento. Era una ovación en el sentimentalismo, era una ovación basada en los acontecimientos recientes. Sí, pero como la gente estaba ovacionando, era una serie de favores y una serie de milagros que habían visto, pero su reconocimiento en su extremo, como lo podíamos decir nosotros, no se da. Este es el típico mensaje que hay aquí, donde la gente se emociona, pero el conocimiento real no está. Y hay otra cosa que vale la pena notar porque pues encuentro en la Biblia cositas que podemos anexar ahí. Amén. Una de ellas, porque es que el pastor Darwin hace una muy interesante, ¿cómo se llama? Ponencia sería. Relacionado a ese contraste entre Jesús y los emperadores. Y es que tiene un gran sentido porque Jesús ya había dicho, mi reino no es de este mundo. Amén. Los grandes líderes que tenían en su proyecto de vida grandes conquistas como libertadores, siempre iban en un caballo blanco, ¿no? Inclusive Apocalipsis habla de dos aspectos. En el capítulo 6 habla de uno que montado en un caballo blanco, capítulo 6, que salió venciendo y para vencer. Entonces algunos lo confunden con el jinete del capítulo 19. Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero que con justicia juzga y pelea. Amén. Entonces, algunos confunden el del capítulo 6 con el del capítulo 19. Y la diferencia que hay ahí es que el uno sale venciendo y para vencer, pero no vence, porque es el conquistador, el anticristo. El del capítulo 19 es Jesús, que venció. Amén. Y en consecuencia retorna
con toda la autoridad. ¿Ya? Esto para tratar de ilustrar el pasaje que nos ocupa, porque la entrada de Jesús a Jerusalén no se puede mirar como la entrada del emperador. Amén. ¿Ya? Porque como decía el pastor ahora, iba rodeado de ejército. Jesús rodeado del pueblo. ¿Cierto? Pero Jesús ya les había dicho, mi reino no es de este mundo. Ingresa de una manera diferente, buscando sin duda alguna que el mundo llegase a darse cuenta que, a diferencia de los otros aspirantes a ocupar esa dignidad de rey, ¿sí? Sí, hermano Carlos. Claro, mostrar que sí hay una diferencia. Y es que realmente en Jesús todo es diferente. Amén. Oiga, y viene a mi mente otro contraste que maneja el pastor Darwin ahí, en el sentido de la falsa presentación de Jesús, se puede llamar así. O sea, buscan con ello no darle el lugar que él merece, sino más bien estigmatizarlo, tenerlo en poco. ¿Ya? Tenerlo en poco. Claro, es que Jesús no tenía el mecanismo, hablando humanamente, político, Sí, señor. que lo elevara a la dignidad humana del emperador, aunque Jesús por naturaleza es rey. Y hay otro aspecto que también trató Darwin, que es muy importante, y es la contradicción en las dos canciones, la una poética y la otra que genera la controversia en el campo de la doctrina, porque la una es poética y la otra es doctrinal. Aquella que se ajusta a la poesía, te hiciste rey con una corona. Eso dice que Jesús no era rey. ¿Ya? Y aunque es poético, hay un trasfondo teológico muy importante que es el que manejan los ebionitas cuando planteaban inclusive el mormonismo y algunos que hablan de la unión hipostática, en el sentido de que Jesús no era Dios, no era rey, pero llegó a ser. Hermano Carlos está hilando fino hoy. Muy habla fino. de unión hipostática, de las cosas que la gente queda como, ¿qué? Claro, y que de ahí se desprendió una doctrina que inclusive afectó la iglesia, donde se enseñaba que Jesús no era rey, llegó a ser rey. Sí. Que Jesús no era Salvador, llegó a ser el Salvador. Y generó una controversia nacional a tal estado que generó una división. Muy interesante. Y entonces cuando uno lee la Biblia, entrando ya al área teológica, encuentra el mensaje angelical, ¿no? He aquí os damos nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No dice será. Es tiempo Es. presente. Presente constante. Acaba de nacer y ya es el Señor. Amén. Estos que manejan aquella corriente teológica dicen que Jesús llegó a ser el Señor después del bautismo. Llegó a ser rey. Llegó a ser Dios, plantea el mormonismo. Y desde allí su tesis en el sentido de que cada individuo sobre la tierra es un firme candidato a ser Dios si se matricula con esa escuela. Entonces aquí hay una cantidad de cosas que le hacen a uno, pues, no sé, abrir como la mente y mirar las diferentes posturas para llegar a una verdadera conclusión. Aunque Jesús entra manso y humilde, cabalgando en un pollino, no es porque iba a ser, Ya era. ya él era. Amén. Y Mateo Amén. lo describe así en su capítulo 1, el versículo 1, cuando le hace saber al pueblo israelita que Jesús
es el cumplimiento de la promesa y que Jesús es el verdadero heredero al trono. Al trono. Es que desde el punto de vista literario, lo que hace cada uno de los evangelistas Es muy impresionante. impresionante. Amén. No, El pero- hecho de que Mateo comience hablando de la genealogía y Es- nombre que Jesús es hijo de Abraham e hijo de David, le da una, digamos, una connotación a lo que él viene a hacer, que luego todos los hechos que suceden vienen solo a confirmar el desconocimiento que acuñar. tenía la gente, a pesar de que desde el principio se había dicho quién era él. Cuando se habla, que fíjese, el Cristo, Christus, el Mesías, o sea, de entrada la contundencia de la declaración del ángel le da toda la resonancia a lo que él es, a pesar de que después ocurra lo que tenga que ocurrir con él desde el principio ha sido el rey. Y es que importante, hermano, a mí me gusta mirar esto desde la perspectiva de la coherencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él, en todo Mateo lo hemos mirado como rey de los judíos, mostrando sus credenciales, aceptándolas o rechazándolas. Ellos siempre lo rechazaron y lo rechazaron y lo rechazaron, pero él dice, les voy a entregar la última información a todos, es decir, los voy a comprometer a todos con esta entrada por la puerta principal a Jerusalén para que les quede claro de que yo me les presenté a todos como rey, en una simbología de rey, en unas credenciales de rey, pero que sencillamente es para comprometerlos. A mí nadie me venga a decir, usted hablando del momento de los judíos, del momento de que yo no les dije. Y si traemos eso un poquitico al presente, el Señor sigue diciendo a los 4 aristas de la tierra que Él sigue siendo rey por medio de su evangelio. Cabe resaltar que a pesar de todo lo que el pastor Darwin decía, ya estaba escrito, había profecías y demás, dentro del pueblo, a la hora de hacerle ese recibimiento al Señor, también había en ellos la esperanza de que ese fuera el rey que pudiera ayudarles a desligarse del yugo de los romanos, porque esa era la esperanza de ellos. Incluso lo que usted decía, había mucha gente que aplaudía, gritaba Mejor dicho, estoy pegando una cosa aquí. Increíble. y alababa al Señor, pero era en su interior era pensando que ese era el que iba a poder librarlos del yugo romano. El problema de ellos fue ese, que miraron a Jesús como un líder político, Así es. ¿ya? Y no alcanzaron a entender quién era Jesús. He ahí el que tiene sentido lo que el hermano Mauricio dice, una falsa profesión, porque ellos querían aparentar lo que realmente no entendían. No entendí. Jesús no venía a establecer un sistema político. Señor. Sí, es verdad. ¿Ya? Sí. Y Así ellos lo es. tomaron por el lado de la forma como Jesús actuaba para tratar de liberarse de la presión extranjera. Entonces es muy importante. Vea, es que cuando uno mira el libro de los jueces, mire todos los jueces que hay, y Dios liberaba al pueblo a través de cada juez, pero al morir el juez, el pueblo se descarriaba. Entonces necesitaban otro. Ujú. Y hágale. No, pero se está poniendo a hilar muy firme, hermano Carlos, porque el libro de los jueces, que si algún momento lo miramos, ¿no? La literatura. No es que lo vamos a mirar. No, pero de pronto ya yo no. No, usted le va a tocar. Entonces, mira que eso Es más, que acaba de es decir muy es posible impresionante que le corresponde a usted liderarlo porque ya no esté yo. por lo cíclico de lo que ocurre o que describe el escritor a los jueces. Llama muchísimo la atención, ¿no? Eso que describe hermano Carlos. Y desde la narrativa, cuando uno ve a cada uno de los jueces, desde Otoniel en adelante, uno comienza a decir, bueno, digo yo, bestia, qué cosa tan terrible el ser humano frente a la ¿No? realidad. Y que aparte ya se acostumbraban a tener siempre una autoridad y para poder hacer las cosas, ¿cierto? De pronto ellos pensaron, esta es la autoridad que necesitamos Claro. para la necesidad que tenían. Claro. Pero yo sí creo que esta multitud, porque en esta multitud hay 3 grupos. Unos que están agradecidos. Amén. Unos que son noveleros. Sí. Y otros que están mirando a ver cómo le buscan la caída al Cristo. Esos 3 grupos siempre estuvieron con Jesús. Los necesitados, los noveleros. Uy, vamos a ver qué cosa más sale haciendo. ¿Cierto? Y otros que buscaban la forma de buscarle la caída al Cristo.
y mire que entra, la gente dice Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Pero días después, esa misma multitud había cambiado de pensamiento. Pastor, y que la misma multitud que decía Hosana, ese es el rey, después decía crucifíquenlo. Por eso, habían cambiado de El pensamiento. vivo ejemplo de la psicología de masas, ¿no? Mire cómo aquí se ve eso, pero palpable. La psicología de masas, cómo arrastra, a favor o en contra, pero es increíble cómo esa psicología de masas. Por eso muchas veces la gente ve las multitudes y dice, oiga, ¿por qué nosotros no somos así? No, nosotros no somos así. Nosotros tenemos que todas las personas que Dios ha llamado, tenemos una bendición grande que nos ha enseñado de que de verdad Él es el Rey. ¿sí? No siempre la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? Exactamente. Amén. Imagínate que yo estaba leyendo, pensando, mientras ustedes hablan, yo saco un momentico para pensar. Hace un paréntesis Sí. allá. Cuando entró, dice el verso 10, en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? La pregunta. A mí se me ocurre pensar que aparte de los tres grupos, de los cuales ya hice mención, hay un grupo que tampoco sabe de qué se trata. Sí. ¿Cierto? Porque los tres grupos que mencionamos sí saben. Uno dice, verdaderamente, no, qué obras tan maravillosas. Otros dicen, hay que mirar a ver qué cosita más. ¿Qué va a pasar con esto? Eso. Y otros dicen, vamos a mirarle la caída. Pero hay un cuarto grupo que no sabe nada. Porque mire lo que están diciendo. Sí. Así es. ¿Quién es este? A ellos les generó un impacto muy grande la entrada de Jesús como rey a Jerusalén, porque pues nunca habían visto un rey Amén. en un pollino y no con un ejército armado, sino con una cantidad de pobretones, ¿cierto? De gente que no representaba nada para el sistema. Oye, es que esto es demasiado importante. Si uno alcanzara a medir la dimensión de lo que dice el pasaje, caramba, uno tiene que llegar a una conclusión, y es que no en vano está escrito que de lo más sencillo de Dios, De lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. impresionante. A mí me encanta Jesús por eso. A mí también. Así es. ¿Ah? Y la gente decía, este es Jesús, ¿cuál? La otra. Porque hay una gente que dice, ¿y quién es este? ¿Sabe? Se me vino a la mente un salmo que es maravilloso, pero que el escenario, a diferencia de la tierra, es el cielo. Porque aquí, déjenme imaginar, aquí a la derecha hay un grupo que dice, ¿quién es este? Que le hacen tal recibimiento. Y hay otro que está aquí al otro lado y dice, no, este es Jesús, el profeta de Nazaret. Y el Salmo 24 es que es apasionante. Sí, como Subió cierra. Jehová con sonido de trompeta, subió Jehová con voz de júbilo. Y entonces hay una calle de honor. Un grupo a la derecha y otro grupo a la izquierda. Y entonces dicen, ¿y quién es? Y dice, el grupo de la derecha dice, Él es el rey. Y el otro dice allí, ¿y quién es el rey? Dice, Jehová el poderoso en batalla, Amén. el que ha vencido. Amén. Es la entrada triunfal de Jesús al cielo, Amén. Gloria a después Dios. de haber vencido cualquier cantidad. Ese Salmo 24 es mesiánico. Yo he dicho más de una vez acá que hay un libro que se llama Jesucristo en los Salmos, ¿sí? Sí. Que es muy interesante. Entonces, me hace pensar este pasaje igual. Hay dos grupos, dos masas grandes. Unos que dicen, ¿y quién es este? Y hay otro grupo que contesta a gritos, este es Jesús, el profeta de Nazaret. Maravilloso. Amén. Debió de haberse dado una conmoción, una revolución,
un bullicio no pequeño, No, eso tuvo que ser. que desafortunadamente, días después, lo estaban crucificando y diciendo, suelten a Barrabás. Y ellos aprobando la injusticia. Claro, injusticia que el rey decía, no veo nada digno de muerte. Así es. Impresionante, ¿no? Muy, muy, muy O llamativo. sea, pastor, ahí ese- se podría decir que en esos grupos de gente había, que usted nombraba, estaba el que gritaba y aplaudía sin saber qué estaba pasando, simplemente porque el de al lado decía, el de al lado gritaba, el del lado aplaudía. Y seguramente que en ese grupo había gente mordiéndose de envidia, los políticos, diciendo, venga, No, pues esa multitud a favor de ese señor que no sé quién es. no, va a ganar las próximas elecciones. Exactamente, a eso iba. ¿De dónde salió ese? Sí, No, es que el fenómeno es, así. político. sí, señor. Así es. No, por eso ese cuentico de que los cristianos somos apolíticos. No, donde haya un humano habrá política. ¿Está claro? Sí, Amén. señor. Donde hay un humano habrá política. Seguramente que en este grupo había gente pensando, este es el que nos va a arreglar el problema. Estaban armando el ajedrez político, hermano. Exacto. No, pues imagínense que una señora se le acerca a Jesús y le dice, yo quiero ahí aprovechar que somos sí. amigos y ubícame uno de mis hijos a la derecha. Y el otro- En los ministerios, Claro, Ay, mi voto va por 2 puestos. algo así. No, es muy llamativo y creo que que usted traiga a colación ese texto del Salmo 24 es muy significativo, porque aunque la pregunta parece la misma, quienes las hacen son distintos y la forma en la que las realizan son distintas, ¿no? Y eso ahí, lo que decía usted al principio del conocimiento, ¿no? El saber quién es. La pregunta del Salmo 24 es un tipo de pregunta retórica, no buscando que ellos desconocieran que, sino No. darle contundencia a la declaración. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Entonces Es la una calle de contundencia honor. de la respuesta es muy, muy diciente. Es certificar que realmente el que esté ahí es el que ha vencido, ¿no? Como dice Apocalipsis 5, ¿no? Y el Amén. que es rey, como usted decía, no el que se iba a hacer o el que iba a ser el rey, el que es. Él es. Él es. Y el No es será, es. Y ese contraste tan hermoso es que es bien bonito. Si nosotros miramos el contraste del hermano Darwin que lo pone sobre la mesa, esa entrada triunfal de los emperadores eran dictadores, ¿no? Eran gente que había colocado el pueblo y lo había subyugado a la fuerza. Oiga. Pero aquí estamos mirando a alguien que por amor Genera libertad. genera libertad y nos hace comprender la grandeza y la realeza de su autoridad. Sí, no, es que él entra como un siervo para dar su vida en rescate. El otro llegaba era para convertirse. Explotar al pueblo. Sí, no, el contraste es muy significativo. Y uno cree que no es, o sea, la Sí, uno narrativa mira de los el evangelios caballo no es blanco, casual. Uno mira el caballo blanco del emperador y mira el burro de Jesús y no hay comparación. No. Pastor, y es que donde llegaban los romanos imponían. Claro. Esto deja claro que Era la Jesús no capital imponía nada. del derecho, ¿no? Qué lindo lo que el hermano Carlos dice, no hay comparación, la originalidad del propósito y del objetivo de Dios manifestado de una manera muy propia, muy de él, nada igual. Pero mira que hay algo muy importante ahora, y es que vale la pena que nos contextualicemos con el pasaje. O sea, traigámoslo a nuestro tiempo. Lo hagamos relevante. Vamos a traerlo a nosotros. Gloria a Dios. La pregunta es, ¿usted está en el grupo que reconoce que Él es el rey? ¿Está en el grupo que simplemente le gusta porque cantan bonito? ¿Porque se vive chévere ahí? ¿Porque hago amigos? ¿O está en el grupo que busca la manera de cuestionar, de criticar, de estigmatizar la obra de Dios? ¿O está en el otro grupo que no sabe definitivamente quién es Jesús?
Pastor, o en el grupo del que busca sacar un beneficio. Por eso, claro, porque esos grupos también están vigentes. Es que, no sé si fue ayer que hicieron una pregunta con respecto a lo que estábamos enseñando aquí en Pregunte Usted, donde alguien dice, entonces la Biblia es un libro como obsoleto, del pasado. Pero resulta que la Biblia es el único libro que tiene vigencia Amén. y que lo que está escrito se hace real en la vida de los individuos. Y es en todos los aspectos. Amén. En los que aprueban, no aprueban, desconocen, son noveleros. Yo he oído gente decir, he escuchado a gente decir, yo voy a la iglesia porque me parece chévere. He encontrado a otros que dicen, yo voy porque realmente no hay cosa más linda que estar en la presencia de Dios. Ahorita, en el programa, en el devocional de la mañana, escuchábamos a personas diciendo, yo fui a la convención y Dios me sanó. Amén. ¿Cierto? Es Pero ¿cuántos fueron a la convención y se lo pasaron mascando chicle? A mí, Por ejemplo. O se lo pasaron mirando la moda del momento en determinada figura de la iglesia, porque en la iglesia, desafortunadamente, hay personas que van a buscar un modelo. Y qué interesante que entendamos que aquí debemos de permitir que el objeto de Jesús en nuestra vida sea el triunfador sobre el mal en nuestra existencia. Amén. amén. Donde Él tome el control de nuestra vida. Que ya no sea una ciudad, que sea la vida de cada individuo que abre y que se rinde para darle el honor, la honra de vida a su nombre. Amén. Que lo miremos no como esa figura política, que lo miremos no como esa persona que genera controversia, que lo miremos no como esa persona que me genera réditos, Sí, soluciones económicas. únicamente. sí, sino que lo miremos como lo que Él es, el Rey, el Señor, el amo, dueño y Señor de nuestra vida, el Salvador. Amén. Amén, así es. Que hagamos de nuestra vida algo más que una ciudad dividida en 4 partes. Hagamos de nuestra vida el trono del Señor Jesús, donde Él de verdad sí sea el Rey. Sí. Y bueno, usted podríamos aquí hablar un montón sobre la necesidad de eso, de conocer a profundidad quién es Jesús para poder quedarnos con Él. Amén. Porque en medio de las circunstancias y la emocionalidad del momento, cuando pasa la efusividad, cuando pasa ese momento en el cual ellos observan esa entrada triunfal, pero luego lo vamos y lo vemos allá crucificado, entonces lo abandonan, se queda solo. En ocasiones nuestra incapacidad de comprender quién es Él hace que posterior a ese momento en el que nuestra emocionalidad está arriba, justo cuando eso está, digamos, en otro nivel, decidamos abandonarlo, dejarlo. ¿Por qué? Porque solo estuvimos en un momento en el que nuestra emocionalidad se vio afectada, pero nuestro conocimiento acerca de quién es Él nunca fue verdaderamente profundo, claro. Y entonces no, decidimos abandonarlo porque no, yo le estaba pidiendo tal cosa y eso nunca llegó. Yo estuve bien, pero ahora lo perdí todo. Entonces son un montón de circunstancias las que se atañen y motivan a la gente a abandonar a Jesús. Pero cuando verdaderamente lo conoces, sabes quién es Él, no va a haber forma en que lo abandones. Te vas a quedar Pues, en medio de claro. cualquier circunstancia. Mire lo que le escribe Pedro a los dispersos. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cosa que no tuvo en cuenta esta multitud. No lo conocían. No lo No lo conocían. Es más, muchos de los discípulos de Jesús no conocían a Jesús. Cuando uno lee San Juan capítulo 8, el verso 31, Jesús dijo, ustedes son mis discípulos, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, dijo Jesús a los que habían creído en Él.
¿Y cuál fue la reacción? Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice? ¿Seréis libres? Un padre tenemos que es Dios. Y se enojaron. Y eran los discípulos, pero era que no conocían a Jesús. Y es que a mí hay aquí en esto que el hermano Carlos nos invita a traerlo a nuestro presente. ¿Cuántas personas van a estar cerca de Jesús y nunca lo van a entender? Es decir, Judas comió con él. El compromiso de estar cerca y hay veces hasta identificarse, ¿sí? Pero lamentablemente hay que decirlo, perder la bendición de estar cerca, pero nunca entenderlo. Le sucede de la enseñanza de Jesús en San Juan 3. Si no naces de nuevo, no puede ver. Hay gente que ven, pero no entran, porque les hace falta la segunda parte, nacer del agua y del espíritu. Esta multitud habían visto suficientemente como para rendirse de una vez por todas. Vieron, pero no entraron, porque los que ahí están viendo, mañana están diciendo, suéltenos a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Ojalá que no le pase eso a usted, mi estimado hermano. Yo le motivo para que esté en ese grupo de personas que junto conmigo estemos dispuestos a ir a donde sea necesario ir, antes que desconocer la obra de Jesús. Hoy, Jesús quiere entrar de una manera triunfal en su vida, donde un ejército llamado concupiscencia, un ejército llamado amargura, un ejército llamado sexo, un ejército llamado violencia, un ejército llamado ambiciones, ¿sí? Se ha sometido por el señorío de Jesús, haciendo de él nuestro verdadero rey. Amén. Eso es lo que necesitamos hoy. Que cada uno alcance a entender que no hay nadie más importante en nuestra vida que el Señor Jesús. Y me encanta ese pasaje que dice por allá Pablo, habiendo conocido a Dios, o mejor, habiendo sido conocidos por él, dice Pablo. Porque parece que Pablo en su discurso está diciendo a la iglesia, ustedes que conocieron a Dios, perdón, me ratifico, no fuimos nosotros, él fue el que hizo posible que le conociera. Es que el pasaje es bien bonito. Pero mire, sí, utiliza términos, hermano Carlos, que se contrastan, ¿no? Triunfos y derrotas. Hay quienes, los que desconocen a Dios, solo están en los momentos de triunfos. Permítame decirle triunfos cuando no obtuve un trabajo, siento que la bendición de Dios está conmigo, no, todo me ha ido bien. Y la prosperidad, entre eso le iba a decir, y en ese la gran, ¿cómo es que llama usted? Esa doctrina de la prosperidad es la más grande herejía del siglo XXI. Sí, exacto. Pero en cambio en la derrota, ¿quién se queda en la derrota, no? Cuando las cosas no salen bien. Todos y uno se cuestiona, bueno, pero si Dios está conmigo, pero bueno, Dios nunca prometió que todo te iba a salir bien, que te iba a ayudar para bien era distinto, pero que bien te iba a salir, ¿no? En el mundo tendréis aflicciones. Pero entonces quedarse en la derrota es mucho más difícil, quedarte cuando pierdes, cuando te hieren, cuando te dañan, cuando no alcanzas lo que quieres, cuando sientes que Dios no te escucha, cuando la soledad es tu compañía. Bueno, en momentos así, bueno, si tú verdaderamente conoces quién es Jesús, te quedas. Vas a estar ahí. Sí, me deja decir algo, aquí es conocer a Dios antes de alabarlo. No, por eso el texto dice, ¿no? Que cantaré con el Espíritu. Porque la gente cree que alabar o cantarle a Dios o ovacionarlo es conocerlo. ¿Es una canción? Ay, no, estos días me enviaron un video sobre, y me pareció muy interesante, ¿no? De nuestro, pero me decía como, ¿por qué en las iglesias, decía el tipo, por qué en la iglesia abundan los líderes de alabanza que son jovencitos que saben tocar muy buena guitarra, pero no tienen buena teología? Dice, estás errando el punto, deberías poner en ese cargo a alguien que sepa de mucha teología, porque lo que va a cantar debe ser una expresión del conocimiento que tiene acerca de Dios antes de la bonita creación o composición. Sí, porque lo uno es un don natural. Sí. ¿Sí? Que lo hace sin sentir real.
Y otra cosa es cuando la persona conoce y sabe a quién lo hace. Claro. Es que Pablo da una enseñanza en el capítulo 14, ¿no? De la primera a los Corintios. Oraré en el Espíritu, Sí. pero voy a orar con También con entendimiento. Cantaré en el Espíritu, Sí. pero debo de saber qué es lo que canto y a Claro. quién lo canto y por qué lo canto. Que es lo que el Salmo 100 describe, el por qué se debe de alabar y se debe de servir a Dios con alegría. Y plantea las 6 razones, ¿no? Él es Dios, Él es nuestro creador y Él ha hecho que seamos sus ovejas. 3 razones de peso para que las personas que se acercan a Dios a lo mejor no tengan mucho pentagrama, pero sí tengan conocimiento del Dios que adoran. Amén. Eso es lo más importante. Se pone feliz, mamá, mucho con esa frase, ¿no? A ver. No, es que el Es que Salmo es cierto. 33, mire, que dice que en los únicos que es buena la alabanza es En los íntegros. que quiere decir completos. Sí, los íntegros es hermosa la alabanza. En los íntegros. El que O sea sabe que que una- canta. Claro, una persona que no sea íntegra puede cantar como el ruiseñor o el turpial. ¿Alguien sabrá qué es eso? Los que son Sí, señor. campesinos saben qué Sí, es señor. eso. La gente de la ciudad no sabe qué es eso. Sí, pero es que escuchar un turpial en la mañana, un ruiseñor, eso es cosa fuera de serie. Ya, hermosísimo cantan estas aves. Pero así lo hagan los músicos, si no tienen conocimiento de causa, pues simplemente es algo aparente, pero que no trae ningún resultado que beneficie al individuo mismo y a los que están allí. Amén. El tiempo se fue.